mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, estoy muy contento porque hoy nos encontramos aquí en la oficina con nuestro amigo, porque ya él es mi amigo mío, Elvin Grullón, es parte de la familia, ya ha invertido y estábamos hace unos días reunidos en la casita de Yeya, valga la cuña, ¿verdad? Estábamos reunidos y él me expresó algunas palabras y yo dije, oye, ¿por qué no expresarla delante de las cámaras? Para que ustedes vean cómo ha sido la experiencia. Esto no hay un guión, estamos fluyendo en cómo salga. Así que yo le invito a que si usted quiere conocer el testimonio de cómo ha sido comprar 2 propiedades en Punta Cana, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Vamos arriba. Don Elvin, ¿cómo se siente? Feliz y contento. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Don Elvin, yo lo único que quiero es que usted, fluido, yo sé que la cámara pone un poquito uno nervioso, que usted me diga lo que usted me expresó aquel día en la casita de Yeya. Si usted quiere puede hacer el recuento de cómo nos conocimos y todo eso. Le escucho. Sí, fíjate, Javier, yo suelo usar mucho una frase que me ha ayudado bastante, es resistir y seguir avanzando. Pero hubo un momento en mi vida, en la vida de nuestra familia, mi esposa y mía, que duramos un tiempo que nada más era resistiendo, no avanzábamos. Y de repente te conocimos vía video, dicho sea de paso. Mi esposa, que está detrás de cámara, que es tímida, te conoció y me mandó el link y yo te conocí, empecé a seguirte, a seguir los videos. Bueno, resulta que hicimos un viaje aquí a Santo Domingo a principio de año, luego nos fuimos y una semana después yo abro YouTube y te veo hablando. Yo dije, no, pero es el momento, porque habíamos vendido una propiedad, no teníamos mucho dinero, pero teníamos algo ahí que daba para la separación, cosas así, pero teníamos mucho miedo. Perdón, antes de continuar, ¿dónde vendieron la propiedad? ¿En Estados Unidos? ¿O? No, en mi pueblo natal, en Nícibo. Ok. Bueno, entonces teníamos ese dinero ahí y lo íbamos gastando poco a poco, porque el dinero, si no se invierte prácticamente, se queda estancado en el mejor de los casos. Sí. Después no se gasta. Bueno, pues entonces ese día, creo que fue un domingo en la noche, estaba tarde, ya había grabado, creo que tú tenías un en vivo y te escribí y de una vez me respondiste. Y yo, oh, qué bien, buena señal. Bueno, ahí empezamos, tú nos mandaste algunos brochures de inversiones, y al caso que con más miedo que otra cosa, tomamos la decisión. Claro. Pues entonces tú ahí recuerdo que dices, bueno, yo voy para el Bronx en esos días, ahora nos podamos ver. Yo, ok, chévere, que alguien te quiera conocer y tú sabes, porque esto de bienes raíces hay un poquito de miedo y además no hay ese contacto que tenemos con ustedes. Sí, chévere, pues nos conocimos ahí. Yo recuerdo que antes de, tengo que darle su bombo, señores. Ellos están en ¿cómo que se llama el estado? En Boston, Massachusetts. En Boston, Massachusetts. Ellos viajaron 3 horas y algo a la ciudad de Bronx, porque como yo no tenía ese transporte, sino que nos movíamos en tren allá mismo, entonces ellos viajaron bien temprano, salieron como a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, llegaron en eso de las 10:30 y nos reunimos en una plaza y ahí entonces comenzamos a hablar, que ya formalmente ya ustedes habían hecho la reserva. Sí, ya habíamos hecho la reserva. Entonces, lo que faltaba era como firmar el contrato. Firmar el contrato. Bueno, pues ese día nos reunimos ahí en el Bronx, firmamos contrato y dijiste algo que me llenó de mucha fe y me dio ese ánimo que realmente necesitábamos, que ese iba a ser el primero de 10, ya vamos por 2. Y eso fue a principio de año. A principio de año. 2023. Sí, el 2023. Pero también eso me preparó, como decía al principio, la frase que yo suelo usar mucho, resistir y seguir avanzando. Hubo un momento en mi vida que estábamos solamente resistiendo y llegábamos a lo que es zona de confort, que uno se acomoda ahí. Bueno, pues al conocerte a ti y vimos esa posibilidad de que si podíamos dar un poquito más, una milla extra, podíamos alcanzar. Bueno, ya vamos por una segunda inversión y todo va viento en popa, porque recuerdo que dijiste alguna vez en uno de los videos que le invito a que vean los videos de Javier, porque ministra, además le da a uno esa confianza, porque a veces uno está fuera del país y uno no cree. Porque uno va a ver la cosa negativa, pero sí, se puede creer. Bueno, el hecho es que dijiste, a veces si usted no se enfoca
no producen más de lo que están produciendo. Si tienen un compromiso, pues de repente, eso pasó conmigo. Yo producía que de lunes a viernes trabajaba. $10, exacto, $10, de lunes a viernes. Sí. Cuando empezamos con la primera inversión, yo dije, ven acá, pero si yo trabajo en vez de 40 horas, le trabajo 45, yo puedo quizás pagar esa inversión, lo que hay que pagar mensual y seguir acumulando para una segunda. Bueno, pues así pasó. Eso me ayudó tanto porque el testimonio más grande de todo esto es que yo tuve un inconveniente con algunas deudas que el producto de la pandemia, los que están fuera van a entender ese asuntico, dieron una gracia. Y yo me acomodé a esa gracia y esa deuda se me acumuló, dejé de pagarla. Ya yo había pasado por eso antes, hice una consolidación de todas las deudas y estaba esperando que ese momento llegara. Pues una de las deudas uno de los préstamos que tenía, me demandó. Y ahí la cosa se puso un poquito difícil porque había que pagar sí o sí. Sí, claro. Pero a yo haber conocido a Javier unos meses antes, me dio la herramienta para yo poder trabajar un poquito más y tener un poquito más de ahorro, porque ya estábamos enfocados en el área de bienes raíces, ya estábamos enfocados en seguir ampliando, invirtiendo. No, y recuerdo que, para aportar un poquito, recuerdo que don Elvin, hace unos días atrás, mientras estamos almorzando, me dice, mira Javier, la idea de ese ahorro que yo estaba haciendo era porque ya yo estaba a ley de llamarte para hacer una tercera inversión. En ese momento que me impulso más a trabajar, con eso fue que hice la segunda inversión, y viene y quiero hacer una tercera inversión, ahí es que viene y pasa el contratiempo de que tenía que pagar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que además de estar enfocado en un proyecto de vida, porque invertir es un proyecto de vida a largo plazo que garantiza un autorretiro con una garantía de un 100%. No, y sobre todo, don Elvin, el uno invertir te da propósito de vida porque te lleva a planificarte. Mire cómo él planificándose se presentó algo que él no estaba esperando y que le permitió también resolver. Sí, porque antes de conocerte yo trabajaba de lunes a viernes y chévere, y eso me estaba dando ahí y tenía mi ahorrito, pero al conocerte y motivarnos con esos videos toda la semana y uno ver las propiedades y uno decir, wow, estamos trabajando duro, pero ahora trabajamos duro pero con alegría, porque estamos viendo el resultado que queríamos ver mucho antes. Eso me ayudó a poder enfrentar la dificultad de responder a la demanda, no tener que ir a la corte, hacer un acuerdo con los deudores, pero pude hacer acuerdo porque tenía ya un ahorro, que yo sea de paso era para una tercera inversión. Me alegré, no de la manera que quería, porque quería tener una tercera inversión, pero resolví un problema que quizá iba a caer en vergüenza, porque salir a buscar una cantidad de dólares prestados de un momento a otro, para tú evitar, ¿entiendes? Entonces yo dije, wow, pero qué bueno, porque mira, Javier fue el protagonista de esto, fue la chispa que necesitaba, porque estaba tan motivado, produciendo, trabajando. Ojo, nosotros trabajamos mucho, mi esposa y yo, de lunes a domingo, pero cogemos vacaciones, hemos vacacionado 3 veces. Sí, porque dirán, no, que no me trabajo y tienen que descansar. Nosotros descansamos bien, cogemos vacaciones 3. Justamente están aquí. Estamos de vacaciones. Y celebrando el cumpleaños de su... Exacto. O sea que cuando usted se enfoca en un producto, en un proyecto de vida que es invertir para su vejez, para su retiro, en bienes raíces, porque yo creo que el negocio de bienes raíces es el negocio más garantizado que hay en cualquier parte del mundo. Podemos hablar de diferencias de la plusvalía, pero donde quiera que usted compre y venda va a tener ganancias. Sí. Que sea más o menos, ese es otro tema, pero va a tener ganancias. ¿Sabe, don Elvin, que uno de los motivos por el cual quise hacer este testimonio, que toda la gloria es para Dios, fue porque hay mucha gente en Estados Unidos, vamos a hablar serio, claro, hay mucha gente que gana mucho dinero, pero desde su perspectiva cree que no, y es porque no está organizado ni tiene un... Déjame interrumpirte ahí, no nos va a seguir. Yo gano mucho dinero ahora después que te conocí. Yo pensaba que no. Después que empecé a ahorrar y organizar, y yo gano todo esto. Automáticamente tú te pones una meta, tú comienzas a destinar una parte de tus ingresos y tú comienzas a decir, wow, pero yo produzco. Entonces, quizá hay mucha gente que está viendo a don Elvin ahora y se está identificando con su situación. Ahora mismo quizás no tiene ni la primera propiedad de inversión, o quizá tiene una y dice, no puedo tener las dos. Y estamos hablando que en menos de 7 meses
Él pudo hacer 2 inversiones a través de En Construcción con cómodas cuotas y mire cómo se le ha servido para tener un propósito de vida. Le dimos un número, 10 unidades, ya es 10 apartamentos que Y no pase vergüenza. ya son 10 apartamentos que él quiere, no pasó vergüenza, está manteniendo su calidad de vida con su familia, que eso es muy importante. Oh, permiso que te interrumpa. Claro. Hemos vacacionado más después que invertimos. Oiga eso. Después que invertimos. Entonces, de verdad. Porque estamos organizados. Sí, es que la organización, el orden es muy importante y la idea de todo esto es que usted se pueda motivar a hacer un chequeo con su pareja, porque algo que, y quiero decirlo aquí públicamente, quiero felicitarlos a ellos dos, porque de que tienen una unicidad, una unidad, una unión en los proyectos, los dos están muy enfocados, los dos están de acuerdo. Si usted está casado, es muy importante que ambos estén en la misma sintonía. Porque si Yasmín, su esposa, está en otra sintonía o viceversa, Don Elvin está en otra sintonía, no lo van a poder lograr. Los dos se sentaron y dijeron, vamos a hacerlo, y hoy ellos están aquí motivándolos a ustedes a que hagan una inversión, pero también motivándolos a que se organicen. Ese es el mensaje de este testimonio. Organícese y usted va a poder lograr todo lo que usted se ha propuesto. Amén, eso es así. No sé si usted quiere terminar con algo, un mensajito. No, darle reconocimiento a lo que es el matrimonio, a lo que es la unidad. Que si están los dos enfocados, Amén. logran bastantes cosas. O sea, es muy importante que los dos estén, que haya el diálogo y que esté la aprobación. Porque, como te digo, fue Yasmín que te descubrió por las redes sociales. Luego... Gracias, Yasmín, gracias. Me dijo, mira, mi amor, chequea a Javier. Y yo le dije, pero me inspira confianza. Y ya tú sabes la historia. Sí. Nosotros lo único que tenemos que decir es que estamos sumamente agradecidos de habernos conocido, de haberte conocido. Gracias. Porque impactó positivamente en nuestras vidas. Estamos bien organizados. Estamos a paso lento pero sólido. O sea, vamos a pasito lento pero sólido ahí. Vamos en dirección a donde queremos. Don Elvin, gracias por la confianza, gracias por la oportunidad, Yasmín, gracias por encontrarnos en YouTube. Cuenten con nosotros no somos los mejores ni pretendemos llevar esa carga. La idea es tratar de hacer el trabajo bien. Y a veces que uno falla, se dilata un poquito en el tiempo de respuesta por las muchas solicitudes, pero tenemos las mejores intenciones y gracias por su amistad. Y otra cosa. Sí, dígame, suelta. Tengo que halagarlo. Ey, me gusta el podcast con Elvin. Sí, sí, tengo que halagarlo y reconocerlo. Una cosa que me impactó de Javier, yo soy medio ñoño y romanticón, soy muy emotivo y Javier tiene como ese mismo estilo. Y cada vez que yo lo llamo, le digo, Javier, voy para el país. Hemos venido 2 veces al país y las 2 veces se junta conmigo como que es el primer día. Y yo creo que regando los chilitos que se iba a ganar conmigo ya. O sea, que él puede sacarme pie y no cogerme la llamada. Yo tengo mi contrato en la mano firmado y todo. O sea, porque él me sigue atendiendo. Entonces, eso me llenó de esta gente. Y no solamente Javier, el equipo que está detrás de cámara, ustedes que usted lo conoce, bueno, compruébalo por usted mismo. Mira, está fácil que lo comprueben, que le escriban a Joel o cualquiera de tu equipo a ver lo que ellos van a sentir. Exacto. Entonces, yo solo tengo que decir que estoy totalmente satisfecho y que estoy totalmente agradecido de Dios que me haya permitido conocer este equipo, y le invito a ustedes que se animen, que cuando uno se deja dirigir por la persona correcta, uno logra cosas que nunca en la vida pensó que iba a lograr. Amén. Así que de verdad todos somos un equipo y señores, gracias a todos por ver este video hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir Para que juntos hagamos mejores inversiones.